Aquí en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, un pasaje muy conocido entre los cristianos, con un mensaje muy práctico acerca de la consagración de la vida de un creyente a Dios. Y una vida que agrada a Dios. Tu vida agrada a Dios y tenés un deseo en esta mañana que tu vida agrade a Dios. ¿Te acordás algún momento en tu vida cuando expresaste a tu hijo, los que tenemos hijos, tu gratitud, tu expresión de amor hacia tu hijo? Por ahí hizo algo en la escuela, hizo algo entre los hermanos o entre otra gente, algo de valor, algo que le impresionó, algo que le causó mucha alegría. Le diste un abrazo y le expresaste que estaba muy orgulloso de él y que le agradó lo que él o ella hizo. O mejor, si se acuerda algún momento que tu padre te expresó su gratitud de algo que habías hecho, alguna expresión de amor, algún regalo o algo que hiciste que le cayó bien y le dio un abrazo. Nuestra vida puede y debería agradar a Dios. Y nuestro deseo debería ser de agradar a nuestro Dios. De vivir de alguna manera que Él nos mira a nosotros con alegría y con gozo, y que esté contento con la manera en que nosotros estamos viviendo. Aquí en versículo 1 dice que debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio santo, agradable a Dios. Aunque Dios es infinito, es el Dios de esta tierra, el creador de los cielos y la tierra, es increíble pensar en que Él puede hacer la obra en nuestra vida de salvarnos, de darnos poder, de amarnos a nosotros primero, y que nosotros como pobres pecadores que somos, podemos dar alegría al corazón del Dios de esta tierra, de este universo. Pero así dice la palabra de Dios. ¿Cómo podemos vivir de una vida, de una manera que realmente agrade a Dios? Aquí en estos versículos nos explica cómo podemos vivir así. En primer lugar, tenemos que presentar nuestra vida a Dios. Dice en versículo 1, así que hermanos os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Primero tenemos que presentar nuestra vida a Dios. Y es interesante que usa una expresión que se refería a los sacrificios del Antiguo Testamento. El pueblo de Dios ofrecía animales muertos en sacrificio a Dios, y dice la palabra de Dios que el olor y el sacrificio era algo grato en los ojos y en la presencia de Dios, algo que le dio alegría a Él. Aquí habla de un sacrificio vivo. Significa nuestra vida. Lo que le da alegría es cuando uno, un verdadero hijo de Dios, dedica su vida y presenta su vida delante de Dios y dedica su vida en servicio a Dios, en obedecer a Dios. Obedecer a Dios y hacer lo que es agradable a Él. Dice en la palabra de Dios, en el libro de Corintios, en 2 Corintios 5, dice, y por todos murió. 2 Corintios 5, 15.
Y por todo murió, refiriéndose al Señor Jesucristo. Y por todo murió para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando un verdadero creyente, consciente de lo que Dios ha hecho en su vida, limpiándole de sus pecados y dándole la vida eterna, dedica su vida en servicio a Dios, es algo grato delante de Dios. Es algo que regocija el corazón de Dios al ver esa respuesta. Vivir para Dios y no por nosotros mismos. Eso es el asunto. ¿Para quiénes vamos a vivir? ¿Para quiénes estamos viviendo? ¿Para nuestro placer? Siguiendo los deseos de nuestra carne, siguiendo los deseos naturales de la carne, o estamos haciendo un esfuerzo de vivir para agradar a Dios y hacer lo que es agradable a Él. ¿Has dicho alguna vez en su vida, Señor, dedico mi vida a ti? Quiero vivir mi vida para ti, en agrado a ti. Quiero obedecerte, quiero hacer tu voluntad. No solamente una vez, pero continuamente, varias veces. Sería una buena práctica todos los días levantarnos y decirle a Dios, expresarlo en nuestras palabras, con nuestra propia palabra. Señor, quiero vivir para ti hoy. Quiero obedecerte y quiero agradarte con mi vida en cada hecho, en cada palabra, en cada decisión que tomo hoy, aún en mis pensamientos. El salmista decía que los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratos delante de ti. Adorar a Dios, expresar nuestra gratitud y vivir para Él. Debemos presentar nuestro cuerpo, nuestra vida a Él. Es una presentación de nuestro cuerpo todos los días. Es una presentación voluntaria. No es una obligación en sí, en el hecho de que uno tiene que hacerlo o pierde su salvación o pierde su relación con Dios. Es algo voluntario. Es interesante que Dios inspiró a Pablo a escribir estas palabras. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo. No dijo, como apóstol yo les mando. En el Antiguo Testamento fueron 10 mandamientos y muchos otros mandamientos donde Dios lo exigía. Aquí Dios está guiando a Pablo, inspirando a Pablo a rogar a los hermanos a presentar su cuerpo delante de Dios en sacrificio vivo, en obediencia a Él. Está suplicándole a Él, está expresando su deseo de una manera muy humilde, implorándoles a presentar su cuerpo delante de Dios. Dios quiere que por nuestra propia voluntad, por supuesto, por el poder de Dios y por la iniciativa del Espíritu Santo, que dediquemos nuestra vida a Dios y que presentemos nuestra vida a Dios cada día. Él está rogando al creyente hacerlo. En un sentido, la decisión es tuya y es mía. Cómo queremos vivir nuestra vida. Si queremos agradar a Dios o si queremos agradar a nosotros mismos. Si queremos hacer el sacrificio de contemplar lo que a Dios le agrada y negarnos a nosotros mismos con el poder de Dios y con la guía de Dios y agradarle a Él. ¿Cómo va la lucha? ¿Cómo va la pelea?
¿Cómo va esa dedicación y consagración a Dios en su vida? Él ruega a ellos por las misericordias de Dios. Eso es fundamental. En los primeros 8 capítulos de Romanos, Dios va explicando lo que Él hizo en salvación. Como nosotros fuimos todos pecadores, condenados por nuestro pecado, como Dios mandó su Espíritu Santo para hablarnos a nosotros, para convencernos de nuestro pecado, de que Cristo nos justifica a través de su muerte en la cruz. ¿Se dan cuenta de lo que cantamos hace unos minutos? Mi culpa Él llevó. Toda nuestra culpa lo llevó a la cruz. Y si nosotros creemos en Cristo, tenemos el perdón de todos nuestros pecados. Todo lo que hemos hecho, todo lo que estamos haciendo y todo lo que haremos en esta semana y estos meses, estos años, hasta el día que morimos. Cristo llevó toda nuestra culpa y podemos estar libres de condenación. No hay ninguna condenación para los que creen en Cristo como su Salvador personal. Eso debería conmovernos a nosotros, debería afectar nuestro corazón. Por eso Dios inspiró a Pablo a escribirles a los romanos que por las misericordias de Dios, por la paz que podemos tener con Dios, la glorificación, la presencia del Espíritu Santo, todo lo que Él habló en los primeros 8 capítulos de Romanos, en base de esta misericordia, deberíamos presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo a Dios para agradarle a Él. No sé si contemplan cada tanto todo lo que Dios hizo para vos si conoces a Cristo como tu Salvador. ¿Has contemplado lo que Él ha hecho para salvarnos y perdonarnos a nosotros por su misericordia? La misericordia de Dios te conmueve, la bondad y su amor para con nosotros. Para agradar a Dios tenemos que presentar nuestro cuerpo como un sacrificio vivo delante de Dios. Es nuestro culto racional, dice la palabra de Dios. Culto es un servicio, es nuestro servicio racional. Es razonable, es lógico, es algo que merece Dios de que nosotros respondamos a su misericordia y su amor, presentando nuestra vida a Dios en sacrificio a Él, por nuestra gratitud a tantas bendiciones, a tantas cosas que Él hace por nosotros todos los días. Lo más razonable, lo más lógico es servir a Dios y presentar nuestro cuerpo a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que expresaste a Dios tu aprecio por lo que Él ha hecho por ti? En tu tiempo de oración, simplemente agradeciendo a Dios. Muchas veces nos presentamos delante de Dios como cuando vamos al supermercado del barrio. Vamos con nuestra lista, ¿no? Señor, por favor, dame esto, aquello y el otro. Necesito esto, aquello y el otro. ¿Cuántas veces nos presentamos delante de Dios simplemente para agradecerle? Decirle, Señor, no vengo para pedirte algo, vengo para alabar tu nombre, vengo para agradecerte por lo que has hecho en mi vida. Vengo para agradecerte por la respuesta a la oración. Le has dicho a Dios, Señor, aquí está mi vida. Yo quiero presentarme y dedicar mi vida a ti. Dedico mis labios,
para hablar lo que tú quieres que yo hable. Dedico mis oídos para escuchar, mis ojos para mirar, mis manos para hacer lo que es agradable delante de ti. Deberíamos hacerlo y deberíamos hacerlo a menudo. Si queremos agradar a Dios, tenemos que presentar nuestro cuerpo en un sacrificio vivo por nuestra propia voluntad. Cuando ofrecieron un sacrificio en el Antiguo Testamento, no preguntaron a la cabra, a la oveja, ¿vos querés ir al altar? ¿Querés ir a ser sacrificado? Lo hicieron, por supuesto, no tienen voluntad. Pero lo que Dios quiere es que lo hagamos voluntariamente. Y le quiero decir una cosa. O estamos voluntariamente sirviendo a Dios y buscando a Dios, o estamos pretendiendo y estamos en realidad viviendo para nosotros lo que nosotros queremos. Nuestro placer, nuestro interés, nuestras metas, nuestros deseos. Presentar vuestro cuerpo en sacrificio a Dios. Número 2, si queremos agradar a Dios, tenemos que vivir como un hijo de Dios. Vivir y representar a Dios en esta tierra como un verdadero hijo de Dios. Para agradar a Dios. Mire versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tenemos que vivir como un verdadero hijo de Dios. Hay muchas tentaciones en este mundo. Y la tentación es vivir para nuestro placer, vivir para nuestras metas y nuestros deseos y pretender de que estamos de este mundo cuando en realidad no somos de este mundo. Como cantamos y como expliqué, estamos de paso nada más. Filipenses 3 dice que somos ciudadanos del cielo. O sea que eso realmente es nuestro destino eterno, el cielo. Estamos simplemente de paso aquí en esta tierra. La tentación es actuar en esta vida y vivir y proyectar a otros como que en realidad no somos creyentes, que somos incrédulos. Hay una diferencia muy explícita entre un creyente y un incrédulo. Un creyente vive como un hijo de Dios, imita a su Padre Celestial. Busca la santidad, muestra amor, muestra perdón o siente perdón, misericordia, tiene paz, vive muy diferente. La Biblia habla de la luz y las tinieblas. El creyente camina en la luz, el incrédulo camina en las tinieblas. La Biblia muchas veces habla de un contraste entre ovejas y cabras. Un creyente y un incrédulo. Cuando dice aquí, no os conforméis a este siglo, la idea de la palabra conformar es tomar una forma exterior que no está de acuerdo con lo interior. Es pretender ser algo que uno no es. Tomar la forma de algo. Es como la gelatina, cuando la esposa prepara o una persona prepara la gelatina, lo calienta y lo pone en un molde. Y la gelatina toma la forma del molde, lo que fuera. Redondo, cuadrado, triangular, está tomando la forma. Un creyente que está viviendo en este mundo sin seguir a Cristo y que sigue sus deseos personales, su pecado, está tomando la forma
de un incrédulo. Está viviendo como si fuera un incrédulo. Y cuando el Padre Celestial ve a su Hijo no viviendo conforme a la palabra de Dios, y que está actuando como si fuera un incrédulo, está tomando la forma exterior, habla como un incrédulo, piensa como un incrédulo, tiene los deseos de los incrédulos, le da tristeza. Pero cuando ve un verdadero creyente yendo en contra de la marea, hablando correctamente, viviendo como corresponde un hijo de Dios, eso le da alegría y es agradable a Él, delante de Él. No os conforméis. Hay muchos creyentes que siguen las pasiones, siguen los deseos de la carne y vive como si fuera un incrédulo. A veces por miedo. No quiere aparentar medio raro, extraño, entonces para no sobresalir o no ser destacado, hablando diferente o dejando de hablar como hablan los demás y alejándose de las cosas que están mal delante de Dios, tiene vergüenza, tiene miedo. Es como el apóstol Pedro, cuando estaba calentándose ahí la noche que Cristo fue entregado. La mujer, la jovencita, le pregunté, dijo, él también es uno de esos seguidores de Cristo. Y por miedo, por temor, dijo, no, yo no soy. Lo negó 2 veces. Y la tercera vez él dijo con malas palabras, tratando de tapar y esconder que realmente era un creyente en Cristo. Quiso taparlo por miedo, por temor. Hay algunos creyentes que tienen miedo o temor de actuar como un creyente, de rechazar ciertos hábitos o costumbres o cosas, porque tienen miedo de lo que van a pensar los demás. Le van a menospreciar, van a pensar mal de uno. Hablé con un creyente una vez y le pregunté de sus amigos o sus compañeros del trabajo si alguno era creyente. Mire, yo le hablé una vez de Cristo, pero empezaron a llamarme pastor, me dijo el hermano. Entonces dejé de hablarles, porque no quiero que me carguen a él. O sea, por miedo, por vergüenza. A veces uno, por egoísmo, está actuando afuera como si no fuera creyente, porque el pecado tiene un cierto placer. Un cierto placer que a la gente le gusta. Habla en Hebreos de los deleites temporales del pecado. Entonces uno cede a ciertas tentaciones y actúa como si fuera un incrédulo, como los demás que no ven esas cosas como malos. Por vergüenza, por egoísmo, orgullo. Uno intenta esconder lo que es realmente un creyente. Hermanos, Dios quiere, para que agrademos a Dios, Él quiere que nos identifiquemos con Cristo, que hablamos como un cristiano, que hablamos a otros de Cristo, que aparezcamos como un hijo de Dios o una hija de Dios, en la vestimenta o en la forma de hacer los negocios y hacer las cosas correctas delante de Dios. Es muy fácil ser hipócrita, es muy fácil ser falso. Venir a la iglesia semana tras semana tras semana y pretender de que uno es un hijo de Dios o ser un hijo de Dios y pretender que uno está bien y durante la semana vive como el diablo. Vive como si no fuera un hijo de Dios. Debería concordar la vida en casa con la vida en la iglesia. Yo sé que algunos están luchando contra el pecado, contra la tentación, y eso es bueno.
No quiero que nadie piense, bueno, pastor, para no ser falso no vengo más a la iglesia. No, venga a la iglesia, cobre fuerza, ánimo, aprenda la palabra de Dios para poder vivir para Cristo en el trabajo, en el hogar, en el barrio, entre los amigos. Pero no debemos ser falsos y continuar siendo falso. Si hay algo en su vida que usted practique en la semana, mentiras y lujuria y insinuaciones y un montón de cosas, debería dejar esas cosas, confesándolo delante de Dios, viviendo y buscando que tu vida sea una vida que agrade a Dios. ¿Eso es tu deseo? No os conforméis a este siglo. El mundo tiene sus códigos, tiene sus maneras de vivir y acepten eso. Yo quiero que mi vida sea agradable delante de Dios, que Él esté contento, que mire la vida que uno vive y que esté agradado por lo que Él ve. Ahora, a veces uno no vive como un verdadero hijo de Dios en el mundo y no le molesta, no le preocupa. Puede mentir, puede hacer las cosas, hablar malas palabras, puede hacer muchas cosas y no le molesta. ¿Por qué? Porque no es un verdadero hijo de Dios. Viene y pretende que es un hijo de Dios, cuando en realidad no es un hijo de Dios. Hermanos, cuando un verdadero creyente actúa mal delante de Dios, el mismo Espíritu Santo de Dios le convence de pecado, le convence que está mal y siente una culpa delante de Dios. Si uno no siente culpa y puede hacer cualquier cosa que está mal, es una indicación de que no es un verdadero hijo de Dios. Cuidado, cuidado con eso. El hecho de sentir culpa muestra soy hijo de Dios y Dios quiere darle fuerza para poder resistir esa tentación. Tu vida en tu trabajo, en tu hogar, muestra o da testimonio a otros de que realmente sos un hijo de Dios. Te pueden mirar y decir, es un hijo de Dios, hay algo diferente de esa persona. Yo les he contado en otras ocasiones que fui a un negocio en Morón una vez. Y siempre a donde voy quiero hablar de Cristo. Y cuando fui al negocio, el que me estaba atendiendo, empecé a hablarle de Cristo. Y me estaba diciendo, sí, yo voy a la iglesia. Y me estaba explicando a la iglesia que va y todo. Y de repente un compañero de trabajo se acercó y escuchó la conversación y se dio cuenta que este compañero de trabajo le estaba diciendo que él iba a una iglesia evangélica y medio incrédulo el compañero le dijo, ¿vos vas a la iglesia? Como que no puedo creerlo, que vos vas a la iglesia. Como que tu forma de actuar, tu forma de hablar, nunca daría como una idea de que vos vas a la iglesia. Y se sorprendió el compañero. Si fuera a tu trabajo y hablara con tus compañeros y dijera, sí, fulano y tal viene a nuestra iglesia, ¿cómo respondería? Respondería, yo sabía que había algo de esa persona, que era un creyente o algo, era religioso. O diría, ¿en serio esa persona va a tu iglesia? Tiene que aprender un montón de cosas, porque no lo muestra o actúa de tal y tal manera, ¿no? No os conforméis a este siglo. ¿Para qué no conformarnos? Para agradar a Dios. No vivamos una manera en el mundo y otra manera en la iglesia. No seamos falsos. No seamos hipócritas. Vivamos día tras día lo que somos. No solamente los domingos,
pero los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, los sábados, los domingos. Todos los días debemos vivir así. Entiendo que algunos están luchando con el pecado, están luchando con su carácter, están luchando con ciertos hábitos. Entiendo eso. No está mal venir a la iglesia y seguir luchando con eso. No hay que dejar estas cosas para poder venir a la iglesia. Venga a la iglesia, escuche la palabra de Dios, busca obedecer a Dios y busca que Dios te dé la victoria sobre estos hábitos y sobre este mal carácter y sobre esta forma de actuar. No nos quedemos conformarnos a este siglo. Pero también no solamente presentar nuestra vida a Dios, nuestro cuerpo a Dios, no solamente no conformarnos a este mundo, o sea, viviendo como un hijo de Dios, pero también nosotros debemos cumplir la voluntad de Dios. En vez de cumplir nuestra voluntad, nuestros deseos pecaminosos, deberíamos cumplir la voluntad de Dios. Buscar lo que a Dios le agrada, específicamente. Mire lo que dice versículo 2. No os conforméis a este siglo, o sea, viven como un hijo de Dios, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que cumplir la voluntad de Dios para agradar a Dios. Hermanos, Dios te ha puesto en este planeta con un propósito. Es una de las grandes verdades que comprueba que hay un Dios. No somos simplemente un accidente de la historia, como si fuera una explosión en el universo y de repente unas moléculas y integrantes del cuerpo formó seres humanos. Fuimos creados por Dios, fuimos formados por Dios con un propósito. Tener una relación con Él y cumplir el propósito y el plan que Él formó para cada verdadero hijo de Dios aquí en la tierra. Dios tiene un plan. Dios te ha dado un don espiritual para que ejerce ese don dentro del cuerpo de Cristo, su obra. Dios tiene un propósito. Pero ¿cómo podemos descubrir ese propósito y cumplir su voluntad? En primer lugar, transformando nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos naturalmente tienden para complacer a nosotros mismos. Mire en versículo 2 cuando dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es muy importante el entendimiento. ¿Cómo podemos transformar nuestro entendimiento con la palabra de Dios? Meditando en la palabra de Dios. El libro de Salmos, el primer salmo, dice así. Escuchen lo que dice el salmo número 1. Dice lo siguiente. Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. La manera natural de vivir es seguir malos consejos, malos deseos, los deseos de la carne, los deseos naturales del corazón. Pero dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Medite en la palabra de Dios y va cambiando su forma de pensar natural
hacia el pecado, empieza a informarse lo que es agradable a Dios y lo que es la voluntad de Dios, y va cambiando su forma de ser. En vez de hablar la mentira, hablar siempre la verdad. En vez de pensar en las cosas que nos hacen daño, pensar en las cosas que pueden ser de bendición a otros. Tenemos que meditar en la palabra de Dios. Tenemos que conocer la palabra de Dios, porque la palabra de Dios revela la mente de Dios y revela lo que es agradable a Él. No sigamos nuestros deseos personales, deseos de la carne, sino meditemos en la palabra de Dios para comprobar, para saber cuál es la voluntad de Dios, lo que a Dios le agrada. Y mire lo que es la voluntad de Dios, cómo describe la voluntad de Dios en versículo 2. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hay tres palabras que hablan de la voluntad de Dios. Primero, es buena la voluntad de Dios. No es con el fin de hacernos daño. No es con el fin de hacernos la vida imposible. No es siempre fácil. No es siempre lo más cómodo o lo más divertido. Pero es buena la voluntad de Dios. A veces Dios va a permitir sufrimiento, como en la vida de Job o en la vida de Pablo. Pero es para el bien, para promover la verdad, para enseñarnos a nosotros. Y podemos saber que cuando Dios permite en nuestra vida algo de sufrimiento y está dentro de su voluntad, que no es el resultado de nuestra desobediencia a Dios, porque a veces sufrimos por nuestra desobediencia a Dios. Pero si estamos haciendo las cosas bien, obedeciendo a Dios, entregado a Dios y sufrimos, es para nuestro bien. Puede enseñarnos, puede madurarnos, como hemos visto en las últimas semanas. Dios siempre nos hace bien. Su voluntad es agradable tanto a nosotros como a Dios, y también su voluntad es perfecta. Dios no se equivoca. Dios no puede equivocarse. Dios puede obrar nuestra vida y por ahí no entendemos, pero la voluntad de Dios es perfecta porque Él es perfecto. Él no puede cometer errores, no puede obviar algo que nos está pasando y no se da cuenta y lo deja pasar. Él está en control de todo. El salmista dijo en el Salmo 18, su camino es perfecto. Entonces, si estamos entregados a Dios, estamos viviendo para Dios, viviendo como un verdadero hijo de Dios, y estamos cumpliendo su voluntad, tu vida puede agradar a Dios, el Dios de este universo. Algunos creyentes enfocan en algún error o algún pecado o algún aspecto de su vida donde piensan que su vida nunca puede agradar a Dios. Donde piensan que su vida es un desastre o ha pasado cosas que están mal. ¿Sabe, hermanos? La Biblia dice que Dios nos perdona. Y si nosotros pedimos perdón a Dios y realmente queremos vivir para Dios y presentamos nuestra vida a Dios y buscamos su voluntad en nuestra vida, podemos llegar a agradar a Dios. Él puede mirarnos a nosotros y estar contento con nuestra vida. Los pecadores que somos, pero perdonados
por la sangre de Cristo y como hijos de Dios. ¿Tu vida agrada a Dios? Quizás alguno es consciente de algunas cosas en su vida en esta mañana que realmente sabe que no agrade a Dios y le duele, le entristece. Pídele perdón. Transforme su forma de pensar que permite ese pecado en su vida, buscando en la palabra de Dios pasajes que pueda ayudarles a vivir victorioso en Cristo. Nunca vamos a ser perfectos, pero sí podemos agradar a Dios y podemos vivir para Dios. Dios quiere. Él es un Padre perfecto. Quizás cuando comenzamos el sermón y hablaba de sus padres, de expresar su gratitud, usted decía, bueno, mi padre nunca expresó su gratitud, nunca me dio un abrazo, nunca me dijo que estaba orgulloso de mí. Quizás por la falencia de alguno, quizás por el carácter o algo de uno, un incrédulo o lo que fuera, nunca expresó su gratitud. Nuestro Padre Celestial es un Padre perfecto. Es un Padre que realmente mira a sus hijos, ama a sus hijos y busca lo mejor en nosotros. Es consciente de nuestro deseo de agradarle, de nuestro sacrificio, de nuestra obediencia a Él, de nuestro deseo de vivir para Él como un verdadero hijo de Dios. Y Él quiere revelar su voluntad a nosotros. Él quiere que le agrademos a Él. Y podemos agradarle hoy en nuestra vida si nosotros presentamos nuestro cuerpo en un sacrificio vivo, consciente de lo que Él ha hecho por nosotros. Y si nosotros vivimos como un verdadero hijo de Dios, dando testimonio, no tomando la forma de un incrédulo o actuando o pensando como un incrédulo, pero realmente viviendo como un verdadero hijo de Dios. Y con un deseo de buscar la voluntad de Dios, transformamos y cambiamos nuestra forma de pensar en las áreas donde tenemos que transformar nuestra forma de pensar. No justificar el pecado, no justificar la desobediencia a Dios, rechazando el Espíritu Santo. Nuestra vida hoy puede agradar a Dios. ¿Tu vida agrada a Dios? ¿Tu vida realmente pone a Dios contento? Nuestra vida está vivida para adorar a Dios y agradarle. Quizás alguno en esta mañana es consciente de que no es un verdadero hijo de Dios. Me diría, pastor, yo no pienso en eso, no me importa, no me interesa mucho. Debería importarle, debería interesarle, porque Dios ve tu vida. O sos hijo de Dios yendo en el camino que lleva a la vida eterna, o no sos un hijo de Dios yendo a un destino eterno sin Cristo, destinado a sufrir eternamente por rechazar el regalo de Dios de la salvación. Dios quiere salvar su vida. Si necesita salvación, quédese después del culto. Habla con alguien. Uno puede recibir y creer en Cristo como su Salvador. Un carcelero le pidió a Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y esa misma noche él manifestó que creía y confiaba en Cristo a través de las aguas del bautismo. Él recibió a Cristo y recibió la salvación. Usted puede recibir la salvación hoy antes de irse a su casa. Y si sos un hijo de Dios, debería importarle lo que Dios piensa de tu vida. Si es una vida agradable a Él o no. Presenta su vida a Dios, presenta su cuerpo, cada miembro de su cuerpo,
viva como un verdadero hijo de Dios y busca comprobar la voluntad de Dios en cada área de su vida. Vamos a orar al Señor.